Hola de nuevo, bienvenidos al nuevo capítulo del curso de Termo. Bien, hoy vamos a empezar ya con algo un poquito más duro, que son las ecuaciones de estado, concretamente con la ecuación del gas ideal. Pero lo primero que quiero que entendáis es, bueno, primero vamos a hacer un pequeño repasito. Es decir, yo en el capítulo anterior lo que vimos fue el principio cero, principalmente. Es decir, si yo tengo un cuerpo a una cierta temperatura y está en contacto con un cuerpo B y este en contacto con un cuerpo C, si B está en equilibrio térmico con C y A está en equilibrio térmico con B, entonces esto implica que A está en equilibrio térmico con C. Es algo, como ya os he dicho, que parece muy simplón. Si este está a la misma temperatura que y este está a la misma temperatura que entonces necesariamente A tiene que estar a la misma temperatura que C. Bien, esto es lo que nos dice el principio cero. Esto, y empezamos a ver también que la energía es una función de la temperatura. Bueno, esto que hemos visto son ecuaciones generales. Y lo que vamos a ver hoy, que es el gas ideal, es lo que diríamos, bueno, se llama una ecuación de estado. Vamos a ver, para que voy a borrar esto, yo creo, bueno, de momento tengo sitio aquí. Vamos a ver. Nosotros en física tenemos ciertas ecuaciones que son ecuaciones generales, por ejemplo, en mecánica. En mecánica yo creo que todos habréis visto que, por ejemplo, tenemos la ley de Newton. Fuerza es igual a la derivada del momento con respecto del tiempo. Le ponemos unos vectorcitos y a correr. Y esto se cumple siempre. A ver, ese siempre ya sabéis que siempre y cuando consideremos velocidades normales y cosas así, ¿vale? Esto se cumple siempre. Ese siempre ya sabéis. Podemos poner otra. La fuerza es igual a G masa por la masa que sea pequeña, R cuadrado. Vale, ley de gravedad, también se cumple siempre. Otra cosa es el rango en el que queramos aplicarla, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Siempre y cuando el rango sea el adecuado, estas ecuaciones se cumplen siempre. Ahora bien, por ejemplo, esto se va a cumplir. Entonces yo puedo tener una partícula que viaja por el espacio en 3 dimensiones. Es decir, yo pongo aquí mi eje X, mi eje Y y mi eje Z. Y yo pongo una particulita que está en un punto X, Y, Z. Y se va moviendo por ahí. Hace lo que hagan las partículas y no tiene ninguna restricción. Vale. Pero ¿qué pasa si yo restrinjo el sistema? Es decir, por ejemplo, yo obligo a la partícula a que se tenga que mover sobre este plano. O sea, yo le digo, para cualquier movimiento que vayas a hacer, yo obligo a que Z sea igual a 0. O que Z sea igual a una cierta altura a la que a mí me apetezca. Entonces nuestra partícula, si por ejemplo empieza aquí, necesariamente se va a tener que mover en este plano. Y todas las trayectorias que haga serán en este plano. Bueno, pues a esto es a lo que se llama una ligadura. Otra, por ejemplo, si yo le digo a la partícula que necesariamente se tiene que mover en un círculo, por ejemplo. Claro, yo lo que le estoy diciendo es tú hagas lo que hagas, velocidad que quieras poner o lo que te apetezca, todos los movimientos tienen que ir a lo largo de este círculo. O sea, por ejemplo, tienen que cumplir que x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado.
con el radio esto es R. Claro, si yo voy a aplicar mis leyes de Newton, diré, bueno, pues donde tenga I, por ejemplo, sustituyo y pongo que I es igual a la raíz de x cuadrado, perdón, no, de R cuadrado menos x cuadrado. Y así tengo unas nuevas ecuaciones de movimiento que respetan esta ligadura. Bueno, pues en termo, que esto por cierto se explica en los cursos de mecánica analítica, pero no se explica en los cursos de mecánica normalmente, si no recuerdo mal. No sé por qué, pero bueno. La cuestión es la siguiente. En termo tenemos precisamente eso, y eso lo van a cumplir las ecuaciones de estado. ¿Por qué se llama ligadura? Es porque esta partícula está ligada a un cierto movimiento, a una característica de movimiento. Eso es lo que nos va a cumplir esto en termodinámica. Entonces, nosotros, yo lo que voy a poner aquí es leyes generales, por ejemplo. Entre las leyes generales, por ejemplo, en mecánica tenemos que la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto del tiempo. Fuerza es igual a G mm partido de R cuadrado, cosas así. Y luego en termo, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el principio cero. ¿Esto se cumple siempre? Sí. Esto se cumple siempre, independientemente de que esto sea un gas, de que sea un sólido, de que sea un plasma mega caliente, super ultra relativista. Nos da igual. Se cumple. Se cumple siempre. ¿Qué más se va a cumplir siempre? Pues que la energía va a depender de la temperatura, por ejemplo. El cómo ya es otra historia. Si ya la temperatura también depende de que las partículas estén rotando o lo que sea, eso nos da igual, se cumple. ¿Qué más cosas se van a cumplir? Pues se va a cumplir el primer principio de la termodinámica, el segundo, etc. Todas esas cosas que ya veremos se van a cumplir. Principio 0, principio 1, el 2 y el 3. Todo esto se va a cumplir siempre. Pero sucede que no se va a comportar igual un gas que un sólido. Entonces ahí es donde entran nuestras ecuaciones de estado, es decir, nos definen el terreno de juego que vamos a jugar. Vale, ahora voy a borrar un poquito esto. Entonces, ya sabemos que nuestras ecuaciones de estado lo que nos van a hacer es la ligadura. Lo que nos van a decir es cómo funciona esto. Cómo se... A ver, cómo se va a comportar. En este caso, pues podemos tener, yo qué sé, la ley de gases ideales. Que esta creo que la conocéis todos, es bastante común. P por V igual a nRT. Luego vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. O por ejemplo la de Van der Waals, que también es otra ley de gases, que es bastante más complicada porque considera que hay interacciones entre partículas. Nosotros vamos a ver esta, no os asustéis. Pero vais a ver una cosa interesante que quiero que veáis ahora. Esta simplemente lo que nos está diciendo es, bueno, las partículas son de determinada manera. A. Y esta lo que nos está diciendo es las partículas se comportan asá. Y ya está. Simplemente nos está diciendo eso. Esta lo que nos está diciendo es que las partículas son libres, que no interaccionan, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lo que nos está diciendo es que interaccionan un poquito. De hecho, si os dais cuenta, y A y B los hacéis cero, que son parámetros que dependen precisamente de la interacción entre partículas, nos queda la misma ecuación de gas ideal. Así que está en principio bien. Bueno, esta vamos a pasar de ella de momento. Igual en algún momento hablamos de ello, pero por ahora, fuera.
Ahora lo que vamos a ver es precisamente un gas ideal. Bueno, pues un gas ideal, yo voy a dibujar una cajita aquí. Esta vez la voy a dibujar en 3 dimensiones. Que tiene un volumen V. Y dentro de esa cajita, pues meto unas partículas de gas. Bueno, no he dibujado mucho volumen aquí, ¿no? Porque falta como hacerla semitransparente. Que eso siempre es como que mola, ¿no? Bueno, ahora yo creo que sí se ve más o menos. Bueno, ¿y qué tienen estas partículas? Pues nosotros, idealmente, cogeríamos y agarraríamos cada una de estas partículas y mediríamos sus cosas, sus propiedades, pero eso no lo podemos hacer. Así que lo que sí podemos hacer en nuestro mundo, digamos, bueno, no, digamos no, en nuestro mundo macroscópico es, por ejemplo, medir la presión. Es decir, qué fuerza ejerce el gas sobre las paredes cuando choca. Bueno, pues la presión nosotros siempre la hemos definido como la fuerza que se ejerce por unidad de área. A ver, tampoco nos tenemos que liar muchísimo con esto. Todos tenemos una noción más o menos intuitiva de lo que significa la presión cuando inflamos una bomba de la cámara de la bici o de la rueda del coche. Sabemos que es la cantidad de aire y cuánta fuerza está ejerciendo para hinchar esa cámara. Sin más, no tenemos que preocuparnos demasiado. Ahora bien, las unidades. Eso sí que hay que pegarle un poquito de atención. Normalmente en el sistema internacional se utiliza el Pascal. Pero lo habitual es utilizar una medida humana, que es la atmósfera. Esta para el sistema internacional, esta es lo, digamos, normal. Es como utilizar los grados Celsius. Es algo que entendemos de forma más intuitiva. Porque si a ti te digo 0 grados, dices, puñetas, qué frío. Si te digo 273 Kelvin, dices, eso es frío o calor. Y te quedas así con cara de lerdo. Entonces, si te digo pascales y te digo que la presión atmosférica en pascales ahora mismo en mi casa es de 101.325 pascales, me dices, ¿cómo? Pues la presión de 101.325 pascales se corresponde con una atmósfera de presión. Yo porque vivo a la altura del mar. Si vives más alto, pues será menos presión, ya está. Esto, quedaos con ello porque se suele usar muchísimo a la hora de resolver problemas porque normalmente dan los gases en atmósferas, etcétera, etcétera. Bueno, esto por un lado para la presión. ¿Qué más medimos? Obviamente el volumen. Nuestro volumen V. Eso no hay mucho que decir. Ancho por alto por largo. Ya está. Lo ancho por lo alto por lo largo. No tiene más miga ni más historia. Otra cosa son las unidades. Normalmente el sistema internacional utiliza el metro cúbico. Lo habitual es el litro, que son decímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque el metro cúbico es una jarta de volumen. Literalmente son 1000 litros. Si no me equivoco, sí, son 1000 litros. El litro nos es una cantidad cotidiana del día a día, la entendemos normalmente. El factor de conversión, pues es el que es y ya está, no tiene más historia, en realidad. Si habéis hecho algo de factores de conversión, esto debería ser elemental, querido Watson. Vale, ¿qué más podemos medir aquí? ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto presión, ya hemos visto volumen, ahora nos queda, vale, pues obviamente temperatura. Vale, normalmente en las unidades los del sistema internacional son los Kelvin. Y ojo, aquí os dejo una advertencia. No grados Kelvin.
El Kelvin es una unidad en sí, no es un grado Kelvin, no. ¿Por qué? Esto lo veremos más a fondo. Y es algo que da, bueno, es una tendencia que está empezando a calar bastante, sobre todo entre los teóricos, de no considerar el Kelvin como la unidad de temperatura, sino la energía. Entonces, bueno, por ahí van los tiros, de todas maneras. Lo normal, lo habitual, para las personas normales que utilizamos unidades normales, no para esa panda de criacabras ingleses y americanos, es el grado Celsius, que va, pues nuestra escala, de 0 está el agua congelada, 100 es el agua hirviendo, a una atmósfera de presión, ojo, esto ya lo aclararemos y lo hablaremos, y ya está. No tiene más. Todos yo creo que estáis más o menos relacionados con los grados Celsius, y si no, pues mira, poneos las pilas porque esta y esta están íntimamente relacionadas. Los grados Fahrenheit, no. Los grados Fahrenheit son una locura que se le ocurrió a un tío que se metió, se bebió su propia mezcla frigorífica. Ya hablaré de eso. No quiero. Es que cada vez que pienso en los grados Fahrenheit me pongo malo. Es como cuando pienso en las millas terrestres, en las millas marítimas, en las piedras, porque se utiliza una unidad que se llama piedra para medir la masa. Bueno, en fin, da igual. Que me pongo malo. Bueno, ¿qué nos queda aquí? Nos queda aquí esta N, que todavía no sabemos qué es. Bueno, pues la N es la cantidad de sustancia. Mal me ha quedado esto. Aquí. N. ¿Qué es esto? Vale, esto antes hay que aclarar. Esto es el número de moles. Y ya alguno se está echando las manos a la cabeza. Fijo. Porque yo también me estaría echando las manos a la cabeza ahora mismo. Número de moles es como decirte el número de docenas de huevos que tienes en la nevera, nen. Sin más. Si yo te pregunto, ¿cuántas docenas de huevos tienes en la nevera? Y tú me dices, pues en realidad tengo 6 huevos solo. Tú dices, pues tengo media docena de huevos. Ya está. ¿Cuánto es un mol? Pues una docena son 12 huevos. Pues un mol son 6,022 por 10 elevado a 23, numerajo grande donde los haya, partículas. Exactamente igual que una docena. Esto, si no me equivoco, se escribía DZ. Pero bueno, le pongo esta unidad. Unidades javierescas. Son 12, ¿qué? 12 cosas. Una docena de ruedas, una docena de hojas, una docena de partículas, una docena de lo que sea. Un mol de partículas. Pues 6,22 por 10 elevado a 23 partículas. Un mol de huevos. Muchísimos huevos. Eso es tener huevos. ¿Me entendéis, no? Pues N se mide en el número de moles de gas que yo tenga aquí dentro. ¿Cuánto es eso? Pues N se relaciona como el número de partículas que tengo entre este número, que se le llama número de Avogadro. Sin más. Bueno, y ahora viene una parte interesante, que es hablar de esto, de aquí. Esta cantidad. ¿Qué es R? Bueno, esta cantidad es lo que se le llama constante de gases ideales. O constante universal de los gases. Si no me equivoco. Da igual cómo la llaméis. R. De hecho, creo que es universal porque es para todos los gases. Sí, claro, porque sale en la ecuación de Van der Waals también. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta R? Esta R es una constante, sin más. Cuando se deduce la, la ecuación de gases ideales, no hay una deducción teórica que yo sepa. A ver, sí la hay en mecánica estadística, pero en termodinámica no.
La termodinámica se ha hecho a base de experimentos desde el principio y a base de mirar cómo cambiaba la temperatura con respecto de la presión cuando mantengo el volumen constante y cosas así, y hacer 20.000 millones de experimentos y decir, pues esto me queda lo mismo que esto para el gas cuando mantengo la temperatura constante, entonces tiene que haber aquí una constante que nos relaciona todo y bla, 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 vas juntándolo todo y a lo largo de un montón de experimentos, pues te queda ese churro de ahí. Vale. Esta constante simplemente lo que nos relaciona es esta constante con otra constante. Es decir, ¿qué es más fundamental? R nos relaciona el número de Avogadro, que es una constante también, con una constante que es más fundamental. Esto es lo que se llama la constante de Boltzmann. ¿Cómo se relaciona esto, por ejemplo? Bueno, pues si yo tengo que n R, pues si yo puedo sustituir aquí esto y decir, bueno, pues la R esta es NA por K sub B, N por el número de Avogadro, por la K esta, y esta es el número de partículas partido por el número de Avogadro por la constante de Boltzmann. Bueno, pues evidentemente me quito con esta y me queda que esto es N por K sub B. Y por lo tanto yo puedo escribir esto de aquí como esto de aquí. Perdón, que me lío. Vale. ¿Por qué yo personalmente prefiero esto? Pues porque peco de ser físico teórico. Ya está. Esto es mucho más útil en el laboratorio. ¿Por qué? Pues porque tú puedes y tienes una medida del número de moles. Es decir, si yo tengo un gas que está a cierta presión, etcétera, 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 ¿yo puedo saber cuántos moles de gas tengo? Sí, puedo saber qué masa de gas tengo, qué cantidad. Yo no puedo saber directamente el número de partículas, por así decirlo, pero bueno, para hacer ciertos cálculos siempre nos es mucho más útil. Y entre otras cosas es más útil porque nos da una noción de la energía por partícula. De hecho, si os fijáis, a este lado de la ecuación, presión por volumen, la presión es fuerza partido por área. Y el volumen es volumen. Vamos a expresarlo de esta manera. Distancia, una longitud, por área. El área con el área se nos va. Fuerza por longitud. Fuerza por longitud, si no recordáis más, mal es trabajo, por lo tanto tiene unidades de energía. Es decir, esta parte de aquí tiene unidades de energía y como es una igualdad, esta de aquí también tendrá unidades de energía. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Que esta cantidad de energía relacionada con la temperatura, N K sub B por T. Esta expresión no la toméis literal, por favor. Esto simplemente es unidades de energía. ¿Qué nos dice esta K sub B? Pues que K sub B por T es igual a la energía del sistema entre el número de partículas. Es decir, esto lo que nos dice es, cada una de mis partículas a una cierta temperatura tiene una cantidad de energía concreta que se relaciona con la energía del sistema por partícula. Sin más. Tampoco hace falta que os liéis mucho. Perdón. No hace falta que os liéis mucho con esto. De momento vamos a quedarnos por aquí, vamos a quedar con esto. Y ya en el próximo capítulo vamos a empezar a estudiar las propiedades de esta función de estado que tenemos aquí. Perdón, de esta ecuación de estado. Bueno, no, voy a haceros otra, voy a comentaros otra cosa. Fijaos en algo.
voy a hablaros. Yo creo que no es pasarme porque el próximo capítulo es más denso, entonces prefiero introduciroslo aquí. Vale, aquí ya viene otro nombrajo raro, variables extensivas e intensivas. Bueno, a lo mejor alguno de vosotros ve la relación con lo que está intentando describir. A mí me cuesta siempre, me costó siempre y ya está. Vale. Por un lado, tenemos las variables extensivas. Si no me equivoco, lo tengo por aquí apuntado. Sí. Las extensivas dependen de la cantidad de materia. Y las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Vale. Vamos a poner algunos ejemplos. Voy a llevar esto para abajo. Una cantidad extensiva, algo que depende de la cantidad que yo coja del sistema. Pues vamos a ver, es algo que es bastante lógico, ¿no? Si yo tengo mi caja de cierto volumen con gas y cojo solo la mitad del gas, he cogido la mitad del volumen. ¿El volumen depende de la cantidad de volumen que coja? Sí, evidentemente. Pues volumen es extensiva. ¿Qué más dependerá de la cantidad de volumen, de la cantidad de materia que coja? Bueno, pues necesariamente el número de moles. Si yo cojo la mitad del volumen, me estoy quitando de encima una cantidad de moles y voy a tener la mitad. ¿Qué más? Pues la energía. Claro, si yo tengo que la energía es el número de partículas, perdón, la energía cinética de cada una de las partículas, entonces, si yo cojo la mitad de las partículas, tendré la mitad de la energía cinética. ¿Hay algo más? Pues de momento no. ¿Por qué? Porque la presión, por ejemplo, si yo divido el sistema por la mitad, aunque me haya cepillado aquí en la mitad de esto, la presión contra esta pared de aquí, del fondo, va a seguir siendo la misma que había contra esta pared del fondo. La presión que haya aquí, en este área, va a ser la misma que había en todo este área de aquí. ¿Por qué? Porque va a ejercer la mitad de fuerza en la mitad del área. Y luego lo mismo pasa con esto de aquí. La fuerza que yo podría ejercer sobre todo esto va a ser el doble de la fuerza que yo ejercía sobre esto, pero también el área es la mitad, entonces la presión no nos cambia cuando yo cojo la mitad del volumen. Otra, la temperatura. Ojo, la energía sí, porque es el número total de partículas, pero la temperatura no, la temperatura es un promedio de esa energía. Eso ya os lo adelanto desde aquí y lo voy a demostrar, pero es un promedio, no nos va a cambiar. Si yo divido el sistema por la mitad y el gas estaba a una determinada temperatura, va a seguir a la misma temperatura aquí que la que está aquí. Y no va a tener nada de misterioso ni de raro. Vale. De momento nos quedamos con esto. Porque en el siguiente ya vamos a ver lo que son las variables de estado y lo que no son las variables de estado para daros una pequeña introducción a eso. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.